La vida es una constante elección. Desde que los seres humanos tenemos uso de razón, tenemos la capacidad de escoger, ¿verdad? De elegir entre muchas opciones. A veces son muchas, otras veces son menos. Pero a cada día tenemos la oportunidad o el Señor nos pone la prueba en el camino a ver qué es lo que escogemos, qué es lo que elegimos. El profeta Jeremías en un texto pues tuvo que exhortar al pueblo de Israel y les dijo, habrá leído ese texto alguna vez, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, ¿verdad? Me dejaron a mí, fue fuente de aguas vivas, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El pueblo de Israel escogió lo que no debía de escoger, dejó a Dios a un lado, dejó la fuente de agua viva, y escogió cisternas rotas que no retenían el agua y que no servían para nada absolutamente. Quiero decir con esto que tenemos la capacidad de elegir. Hoy te habrás levantado y bueno, pues habrás elegido qué ropa sacar del closet para vestirte, ¿no? Algo tan simple como eso, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántos han escogido o han tenido que escoger con qué vestirse esta mañana? Porque no creo que tengas una sola prenda, ¿no? Tendrás varias para escoger, ¿verdad? Has abierto el closet y has escogido lo que te vas a vestir. Has tenido que ir a desayunar y has escogido, pues, qué ibas a desayunar, ¿verdad? O qué te apetecía desayunar y entre varias opciones, pues, has escogido la que más te apetecía, ¿no? Constantemente estamos escogiendo, eligiendo. Incluso yo diría que tenemos la capacidad de escoger con qué estado de ánimo vamos a enfrentar el día. ¿Cuánto dicen amén? Porque eso depende de ti, no depende de las circunstancias, ¿no? Tú tienes la capacidad de decir, hoy me voy a levantar, ya, me cuesta enfrentar lo que tengo que enfrentar, pero voy a tener ánimo para tener un buen estado de ánimo. Amén. Y no tener un día, pues, amargado, o no tener un día, ¿no? Tedioso, ¿no? Y tú escoges si tener buen ánimo o tener mal ánimo, ¿no? Al iniciar el día. O con qué estado de ánimo voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Tú escoges cuando vienes a la iglesia con qué estado de ánimo, con qué deseo, con qué intención vienes a la iglesia, ¿no? Si de verdad buscar a Dios o pasar un tiempo o cumplir un protocolo o cumplir un programa y lo escoges tú, no lo escoge nadie por ti, tú eres el que escoges cómo estar delante de Dios. Y lamentablemente, pues hay muchas personas que no eligen bien, que no escogen bien, porque escogen lo que no es correcto en lugar de lo correcto. Escogen, en vez de escoger la buena actitud, escogen la mala actitud. En vez de escoger la mansa respuesta cuando tienes que responder a alguien, pues escogen
la respuesta airada, o la respuesta iracunda, o la respuesta altiva, o la respuesta soberbia, ¿no? Dice que la mansa respuesta aplaca la ira, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues que cuando elegimos algo, pues tenemos que dejar otras cosas. ¿Cuánto dicen amén? Cuando elegimos algo tenemos que dejar o tenemos que renunciar a otras opciones, ¿no? Cuando solo hay dos opciones, pues es más fácil de repente, ¿no? Pero cuando hay muchas opciones para escoger, entonces te viene la duda, ¿no? Te viene la confusión, te viene, ¿no? Si ves muchas cosas, vas a comprar algo y ves muchas opciones del producto que vas a comprar, entonces empiezas a confundirte, ¿no? Agarraré agarraré el otro, este será mejor, este será peor, ¿verdad? Si solamente hay dos opciones, pues lo tenemos más fácil, ¿no? ¿Verdad? Y quiero decir que la vida es una constante elección. Tú eliges lo que quieres. Tú eliges el camino que quieres. Tú eliges, por decirte algo, la persona con la que vas a compartir tu vida, con la persona que te vas a casar. Bueno, la eliges tú, pero yo no la elegí Dios. Y yo quiero que entiendan que es mejor que Dios elija por ti. ¿Cuánto dicen amén? Porque cuando Dios elige, Dios no se confunde. Tú y yo nos podemos confundir, pero Dios no se equivoca. Dios no es hombre para que se equivoque. Él es perfecto. En Él no hay sombra, en Él no hay mudanza, en Él no hay duda, en Él no hay variación. Tú y yo somos tan variables, dudamos de qué hacemos, si ir, si no ir, si hacer esto, si no hacerlo, si escoger esto, si escoger aquello, ¿verdad? Y estamos siempre en una constante duda, pero en el Señor no existe la duda. En el Señor existen certezas. Amén. Y por eso dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, son certezas, son seguridades, son verdades, ¿no? En las cuales no hay ninguna opción de duda. Lo que es de Dios, no hay duda. Lo que es de Dios no genera ninguna duda, ninguna dualidad, ninguna incertidumbre. Lo que es de Dios genera seguridad. ¿Cuántos dicen amén? Genera confianza, no genera ninguna duda. Y así es cuando tomamos decisiones, pues tenemos que comprometernos con lo que hemos decidido y entonces tenemos que renunciar a otras opciones, ¿no? Esta semana conversaba con un hermano y le decía, mira, tú tienes que escoger entre algo, ¿no? Y tienes que escoger en lo que yo te estoy ofreciendo, lo que Dios te está ofreciendo y lo que tú crees que puedes hacer, ¿verdad? Y para hacer esto tienes que dejar lo otro. O sea, no puedes agradar a Dios y querer seguir agradándote a ti mismo, ¿verdad? Tienes que renunciar a algo, tienes que dejar algo. Y cuando escogemos o decidimos escoger algo, pues eso nos compromete a tener que dejar otras opciones en la vida, ¿verdad? Esto es así de claro. Y por eso en esta mañana vamos a hablar del poder transformador de la renuncia, algo que no entendemos, que nuestra mente nunca entenderá, porque a nadie le gusta renunciar, a nada. Entendiendo que la renuncia no es un acto de derrota. Diga conmigo, la renuncia no es un acto de derrota, sino que es una elección valiente de soltar aquello que nos limita, aquello que nos estorba, aquello que nos roba, aquello que nos... ese es el poder de la renuncia. Porque, hermanos, no podemos estar en todas, ¿no?
Si nos dedicamos a algo, tenemos que dejar otras cosas. Y si hacemos un compromiso con algo o con alguien, tenemos que dejar otras cosas. Yo le dije al joven, mira, si haces este compromiso conmigo, con el ministerio, le dije, ¿hasta dónde estás comprometido con el Señor? ¿Hasta dónde estás comprometido con el ministerio? ¿Hasta dónde estás comprometido? Si estás comprometido, tienes que dejar estas cosas. Si no, quiere decir que no lo estás. Y él me dijo, sí, pastor, si usted me lo dice, yo voy a dejar de hacer esto. Espero que lo cumpla y espero que lo haga. El profeta Jeremías exclamaba horrorizado y diciendo, han dejado a Dios de lado y han elegido otras cosas, otras cisternas. Habían renunciado a Dios. Hay muchos que no quieren saber nada de Dios, porque Dios nos exige. Y cuando alguien es exigente, parece como que diciendo, no, a mí tú no me vas a exigir, ¿verdad? Ya empezamos a tener problemas. Dios es un Dios exigente. Dios nos exige renunciar constantemente al mundo, por ejemplo, porque el que quiera ser amigo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Enemistarse con el mundo. O sea, no se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo. El que se constituye amigo de Dios se constituye enemigo, dice, del mundo. Cuando elegimos el bien, renunciamos al mal. Dice la palabra, vence con el bien el mal. Cuando elegimos la luz, renunciamos ¿a qué? A las tinieblas. Cuando elegimos la verdad, renunciamos a la mentira. Cuando elegimos la fidelidad, renunciamos a la infidelidad. Cuando elegimos la humildad, renunciamos a la soberbia y al orgullo. Cuando elegimos el pecado, renunciamos a la santidad de Dios. Cuando elegimos la muerte, renunciamos a la vida. Y el mundo nos quiere enseñar a vivir en el otro lado, ¿no? La cultura de este mundo nos enseña a hacer trampas para ganar, ¿verdad? A hacer trampas para ganar, a trampear, ¿verdad? El mundo nos enseña a trampear para ganar. Para ganar hay que trampear, hay que ser tramposo, hay que andar, es la única forma de ganar. Eso es lo que nos enseña el mundo, pero el Señor nos enseña otra cosa muy diferente. Y el Señor te insta a decir, yo renuncio a las trampas en mi vida, a trampear, porque quiero que si tengo algo sea auténtico. ¿Cuánto dicen amén? Sea de ley, ¿verdad? Y cuando digo de ley lo digo porque hay joyas de ley y hay bisutería, ¿verdad? ¿Tú qué prefieres, joyas de ley o bisutería? ¿Ah? Cuando algo es oro de ley o plata de ley, ¿verdad? Es de ley, ¿verdad? Eso es auténtico. No es un sucedáneo, no es bisutería barata, ¿verdad? Pues el Señor te dice, ¿qué quieres? ¿Joyas o bisutería en tu vida? ¿Qué quieres? ¿Joyas preciosas o quieres seguir viviendo, alimentándote de adornos y de bisutería barata en vez de llevar una joya? Mejor una joya de oro que bisutería barata, ¿verdad? Mejor, ¿no? A mí el oro me duró muy poco en mis manos, ¿verdad? Me casé, me puse el anillo de oro y mi esposa se puso el anillo de oro y en el primer congreso que hubo en España, en la ofrenda hicieron un llamado, la ofrenda del oro, y entonces rápidamente tuve que hacer así y me costaba sacar el anillo. Se quería quedar ahí en el dedo, ¿verdad? Y le dije a mi esposa, le hice una seña porque estaba lejos, sácate el anillo, ¿ya?
y los dos nos sacamos el anillo y lo echamos en el alfolí. ¿Verdad? Hasta el día de hoy. Ya no tengo ningún anillo. No. Lo que me trato de decir es que ¿qué queremos en nuestra vida? ¿Joyas de ley o bisutería barata? Yo quiero lo auténtico, amén. Yo quiero la verdad. Renuncio a lo que es falso. Renuncio a lo que es por la vía de la trampa, por la vía de la ilegalidad. Renuncio a las ganancias deshonestas. ¿Cuánto dicen amén? Porque dice las cualidades o los requisitos del obispo, dice que no codicia ganancias, ¿qué? Ganancias deshonestas. Hay que renunciar a las ganancias deshonestas. Y ese es nuestro testimonio delante de los hombres. ¿Cuál es nuestro testimonio delante de los hombres? Pues que nos vean veraces, que nuestro testimonio glorifique siempre a Dios. Como cuando Natanael se acerca a Jesús, en Juan capítulo 1, versículo 47, Natanael se acerca a Jesús y el Señor le dice, cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Mira, este es verdadero. Este es un verdadero cristiano. Este es un verdadero hijo de Dios. Este es un verdadero israelita. En él no hay engaño. Que la gente pueda decir esto de nosotros es lo mejor. Pero hay muchas personas de las cuales el Señor ni los demás podemos decir esto de ellos. Porque por sus frutos les conoceréis. Que la gente pueda decir esto de ti. Tú nunca vienes a trampear. Tú nunca vienes a falsear. Tú nunca vienes a tener la pesa falsa. Tú nunca vienes a engañar. Tú nunca vienes a hacer trampas. Tú nunca vienes a aparentar lo que no eres. A tratar de persuadirme con apariencias, con lisonjas, No. Tú vienes de frente. Tú vienes y te comportas naturalmente. No eres no eres alguien que finge, como hablábamos el domingo pasado. Eres alguien verdadero, amén. Eres alguien real. Eres alguien que tu testimonio te avala delante de los hombres. Y esa es una meta en nuestras vidas que tenemos que escoger llegar a ella. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. Amén. Dice, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso. Renunciamos al oculto y vergonzoso, dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Pablo decía, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso. Los hijos de Dios tenemos que ser unos sinvergüenzas, ¿no? La palabra sinvergüenza suena fea, pero tiene su parte, ¿no?, positiva, ¿no? ¿Qué? Sinvergüenza. No que seas un sinvergüenza. Cuando a alguien le llamas, eres un sinvergüenza, todos entendemos, ¿no? Es una mala persona. Es un sinvergüenza. No. Sinvergüenza. Que no tenemos vergüenza. Que no nos avergonzamos. Porque renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Ya? Que no pasamos ninguna vergüenza porque lo que hacemos
lo hacemos en la verdad, porque somos verdaderos. Hay personas que se sienten felices, ¿verdad? Que se sienten incluso mejores personas, mejores que otros, porque obtienen ganancias de forma fácil, de forma deshonesta, como hemos dicho antes, o por medio de trampas, o por medio de engaños. Y dicen, soy el mejor estafador, soy el mejor tramposo, soy el que mejor engaño, soy el que mejor falseo, soy el que mejor... Y se jactan a sí mismos de sus malas acciones. Pero ¿sabes qué les ocurrirá a esas personas? Que vendrá otro engañador mayor que ellos y les engañará a ellos. Porque dice la Escritura que los malos hombres, dice, irán de mal en peor. Dice, engañando y siendo engañados. Porque al final el engaño se va a volver contra ti. Se va a volver contra ti. Los malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dice un proverbio, dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio, dice, no serán al final bendecidos. Los bienes, las riquezas que se adquieren, dice, deprisa al principio, o sea, que vienen así como caídas del cielo, rápidas, ¿verdad? Que no cuestan, ¿verdad? Que se obtienen con facilidad. Dice, al final, dice, no serán bendecidos, sino todo lo contrario, serán maldecidos. Hermanos, ¿se llega más lejos con la verdad o con la mentira? ¿Cuántos escogen llegar más lejos con la verdad o con la mentira? Es más fácil con la mentira, ¿verdad? Es más fácil, parece que es más fácil llegar más lejos. Porque a veces tratamos de acortar el camino, ¿verdad? De acortar el camino, de hacer el camino más corto, más fácil, de ganar más rápido, de obtener riquezas con mayor rapidez, de llegar al destino con mayor rapidez, acortando el camino, ¿verdad? Pero al final, eso se vuelve contra ti. Renunciamos al oculto. Dice, no adulterando la palabra de Dios, sino que manifestamos la verdad de Dios, porque el Evangelio es claro, el Evangelio no da lugar a dudas, es sencillo. La palabra de Dios nunca es de interpretación privada, dice la Escritura. Nunca es de interpretación privada. Porque cuando el Evangelio o las doctrinas son de interpretación privada, ¿sabes lo que genera eso? ¿Sabes cómo se crean las sectas? Porque alguien interpreta algo de forma ¿qué? De forma privada. Y entonces defiende ese dogma, ese principio, y entonces se crea una secta, porque ha tenido Mahoma o el Smith, el de los mormones, o el otro, tuvieron una interpretación privada, ¿verdad? Y entonces, a través de esa interpretación privada que ellos se hicieron, ¿verdad?, levantaron sectas, otros muchos, ¿verdad? La verdadera interpretación es la que da, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Y entonces todas las personas que tienen el mismo espíritu tendrán la misma ¿qué? La misma interpretación. Si tú tienes el mismo espíritu que yo, tú vas a interpretar la palabra de Dios igual que yo, porque tienes el mismo espíritu. Y el espíritu trae convicción y seguridad e interpretación y revelación a nuestro espíritu. Y nos da la misma interpretación. El problema, hablando del tema en esta mañana, es que vivimos muchas veces un evangelio periférico, por llamarlo de alguna manera. Cuando digo periférico, me refiero a que está fuera de la óptica
de la óptica de la renuncia. Un evangelio sin renuncia. Un evangelio en el cual no entra la renuncia. Y todo el evangelio, toda la palabra de Dios, desde los padres de la fe, pasando por los profetas y llegando a los apóstoles, es un llamado ¿a qué? ¿Es un llamado a qué? A la renuncia. Es un llamado a la renuncia. Y la vida de Jesús fue una vida completa ¿de qué? De renuncia completamente. Empezando por los padres de la fe. Abraham tuvo que renunciar pues, para correr en pos de la promesa, para salir y alcanzar la promesa. Tuvo que renunciar en su corazón a la idolatría. Tuvo que renunciar a generar idolatría en su alma, en su corazón. Y tuvo que soltar aquello para escoger salir de aquel lugar y obedecer a Dios sin saber a dónde iba, porque había una promesa más allá que alcanzó. ¿Por qué la alcanzó? Porque escogió lo que tenía que escoger, lo que Dios le dijo. Amén. Moisés escogió, dice la palabra que por la fe, Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios en el desierto que gozar de los deleites temporales del pecado que había ¿en dónde? En Egipto. Amén. Menuda elección que tenía Moisés, ¿verdad? Entre quedarse en Egipto, cerca de Faraón. En Egipto era el imperio más rico de la historia en esa época. Había riquezas por doquier y Moisés las tenía al alcance. Y por otro lado tenía que escoger ir al desierto y ser un peregrino, en el desierto, ¿verdad? Y ser maltratado en el desierto, dice, con el pueblo de Dios. Pero escogió bien o escogió mal. Escogió lo que tenía que escoger y tuvo que soltar algo que no iba con él, que no era para él. A veces hay que soltar cosas que no son para nosotros. Y que Dios te dice, suelta eso, deja eso. Y yo te voy a dar lo que realmente necesitas. Y así Jacob, y así, Abraham y Lot, eso es una elección en la cual cuando los pastores de Abraham y Lot discutían porque no había, ¿no? Y Abraham le dice, pues mira, toda la tierra está delante de ti, escoge, si tú vas para la derecha, yo miré para la izquierda. Y Lot escogió la llanura del Jordán, un valle fértil. ¿Por qué? Porque ¿cómo escogió? ¿En la carne o en el espíritu? En la carne, porque vio las riquezas, vio los oasis, vio las palmeras, vio las riquezas del valle. Pero Abraham no tenía problema y Abraham le dijo, mira, escoge. Y entonces él escogió y Abraham se fue ¿a dónde? Al monte, donde no había ni una mata, donde no había nada. Pero allí se encontró con Dios. Y allí Dios le dijo, mira, toda esta tierra que ves, te la daré a ti y a tu parentela. Y alcanzarás una promesa. Y esa promesa trascenderá de generación en generación. Y Lot se quedó en el valle, ¿y dónde terminó? En Sodoma y en Gomorra. ¿Buena elección o mala elección? Una pésima elección. Porque luego lo que ocurrió en Sodoma con Lot fue todo una cadena de desastres en su familia, en su vida. Fue una cadena de desastres constante. Una mala elección te puede llevar a una cadena de desastres. ¿Cuántos dicen amén? Una mala elección por no querer soltar algo que sabes que tienes que soltar. Hay personas que quieren tener todo y no es posible. Quieren agradar al Señor sin renunciar ¿no? Quieren agarrar la verdad sin soltarse de la mentira. Quieren lo limpio sin renunciar a lo sucio. Quieren lo nuevo sin renunciar a lo viejo. Y debemos entender que esa dualidad no es compatible, no se puede comer. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículos 21 y 22,
dice que no se puede beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No se puede beber de las dos copas. No se puede, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esto suena muy fuerte, pero es que es así. Hay dos mesas, hay dos copas de las cuales podemos beber, hay dos mesas de las cuales podemos comer. Dice, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Dios? Algunos piensan que son más fuertes que Dios. Y entonces, hermanos, tenemos que aprender algo. Tenemos que aprender a renunciar. Y tenemos que aprender que la renuncia tiene beneficios. Amén. Que la renuncia tiene ganancia. ¡Wow! ¿Cómo dice eso, pastor? Que a veces para ganar hay que perder. No me diga eso, pastor. Pero si hoy todos quieren ganar. Hoy todos quieren ser los mejores. Los políticos quieren ganar. Los empresarios quieren ganar. Los futbolistas, los equipos de fútbol, cuando compiten, todos quieren llevarse el campeonato. Los atletas cuando corren, todos quieren ganar. Todos quieren llegar los primeros. Todos quieren ser los primeros. Todos quieren. Pero ahora usted me dice que para ganar hay que perder. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice la palabra? Despojaos. Despojaos. El hermano ha hecho una mención mientras presentaba. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice la palabra de Dios en Efesios. ¿Cuál es la palabra? Despojaos. Amén. Despojaos. Hay que despojarse. Hay que despojarse. Porque el despojamiento es un proceso que dura toda la vida. Dura toda la vida hasta llegar al despojamiento final al que tenemos que llegar. ¿Cuál es el despojamiento final? ¿Cuál es? La muerte. Ahí ya somos despojados completamente. Pero en la vida estamos en ese proceso y nos estamos preparando para el despojamiento final. Pero si no te preparas ahora, entonces nunca estarás preparado para ese despojamiento final al cual debemos y tenemos que llegar. Hebreos capítulo 10, versículos 34 al 36. Dice, porque de los presos también os compadecisteis. Dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Amén. Dice la segunda parte del versículo, dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Entended que los bienes que tenemos ¿son para qué? Son para ministrar al Señor y para el beneficio del Señor y no para poseer. No son para poseer. Cuando digo bienes, estamos hablando no solamente de los bienes materiales, sino de todas las áreas no de nuestra vida, anímica y espiritualmente también incluso. ¿Qué conflictos, verdad, hay cuando
sobre todo en las comunidades, ¿verdad? Cuando se reparte algo y a ti no te toca, ¿verdad? ¿Verdad? El diablo siempre te vence, siempre te vence. ¿Sí o no? ¿Verdad? Hay un reparto y por H o B a ti no te llegó y ya el diablo ya te está, mira, ya te han descolado, ya no te han considerado, ya no te consideran, eres no sé qué, eres no sé cuánto, y el diablo pum, 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 y tú lo recibes, digo, sí, lo recibo. Sí, lo recibo. El diablo, pum, pum, y tú venga, sí, venga, y lo recibo. ¿Verdad? Clavando los dardos de fuego y venenosos que contaminan nuestras vidas. En vez de decir, Señor, pues tú sabrás, ¿verdad? Tú sabrás. Si me das, bien. Si no me das, pues bien. Pues no lo necesitaré. No lo sé. ¿Verdad? Igual es que no lo necesitas. Y por eso te descolaron, ¿no? En vez de pensar, pero no, nuestra mente es tan egoísta y tan que no entra en eso en nuestra. Y debemos de saber algo, y es que si queremos crecer en el Señor, si queremos ir más allá en el Señor, si queremos alcanzar las promesas de Dios, vamos a tener pues que sufrir el despojo de todo aquello que está impidiendo nuestro crecimiento, nuestro progreso y nuestra buena salud espiritual y nuestro buen testimonio delante de los hombres. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y entonces Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos quisieron impresionar, ¿no?, a Jesús, mostrándole los edificios del templo. Y Jesús les dijo, mira, todo eso será destruido. No quedará piedra sobre piedra. Todo pasará. Cielos y tierra pasarán. Todo pasará, ¿verdad? Pero mis palabras no pasarán. El que permanece en mí y yo en él, éste permanece para siempre. Amén. Solo hay un lugar donde vamos a poder permanecer por la eternidad. Y ese lugar es al lado de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Porque todo lo demás es pasajero. Todo lo demás es efímero. Todo lo demás no tiene valor. Nada tiene valor fuera de Jesús, fuera del centro de Jesús. El apóstol Pablo, que tenía una mente tan fina, diría yo, tan espiritual, o sea, tenía una salud mental. Hoy se habla mucho de salud mental, ¿no? La gente, los grandes deportistas, por salud mental, pues se retiran un tiempo. Incluso los grandes actores, los grandes músicos, las personas famosas, ¿no?, por salud mental, pues porque no llegan a un grado de. Y Pablo tenía una salud mental tan clara y tan sólida en su vida, que dijo en su carta a los Filipenses, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aunque Pablo en ese texto lo estaba relacionando directamente con la vida del cuerpo, ¿no? Porque más adelante dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, dice, no sé entonces qué escoger, ¿no? Porque de ambas cosas, dice, estoy puesto en estrecho, ¿ya? Teniendo deseo de partir y de estar con el Señor, decía, tengo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es, dice, muchísimo mejor,
pero quedar en la carne, dice, me es necesario por causa del cuerpo, por causa de vosotros, por causa de la obra de Dios, por causa de la iglesia. Pero él tenía tan claro que el morir era ganancia, porque decía, el vivir es Cristo, el morir, ganancia. La renuncia es ganancia. Pero, pastor, ¿cómo es posible que el morir sea ganancia, que el perder sea ganancia? Si hoy en este mundo los perdedores son los que todo el mundo desprecia, son los apartados, son los malos, son los peores. Todos queremos ganar, todos quieren ser ganadores. Pero Jesús nos enseñó con su mismo ejemplo que el grano de trigo tenía que morir para llevar mucho fruto, que se tenía que sembrar por medio de la muerte para poder fructificar. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Amén. Nadie dice amén. Nadie que están hoy un poco... La vida de Dios en nosotros comienza de la misma manera. Jesús dijo, yo voy a tomar forma de grano, porque si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. El grano necesita germinar para producir vida. Las semillas, para poder engendrar vida, hay que enterrarlas en la tierra. Y entre la humedad de la tierra y la luz del sol quiebra la semilla y la hace germinar y produce vida, produce fruto. Así podemos cosechar trigo para producir la harina, para hacer el pan o el maíz o cualquier otra hortaliza y generar frutos para alimentar nuestras vidas. Pero Jesús va mucho más al fondo y nos dice, si tú no mueres, la manifestación de la vida de Dios en ti es imposible. No es posible. No es posible. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Hemos leído estos versículos tantas veces. Pero cuantas cosas eran para mí, ¿qué? Ganancia. ¿Cuántas cosas son para ti ganancia? Piensa un poco. ¿Cuántas cosas son para ti ganancia? Decía Pablo, pero claro, antes de eso hay que leer el contexto. Dice, yo era esto, era aquello, no tenía un currículum, ¿verdad? Que no lo tenía nadie. Era el mejor, era el apóstol, ¿no? Pero dijo, todas esas cosas eran para mi ganancia, pero ahora, dice, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Cuando tú amas a Cristo, de verdad, te comenzarás a estimar tantas cosas como pérdida y Dios te dará la gracia para poder renunciar a tantas cosas y Dios te dará la gracia para renunciar a las ganancias deshonestas y Dios te dará la gracia incluso para entregarle al Señor lo que piensas que tú jamás entregarías, pero por la gracia de Dios lo haces sin ningún tipo de... porque estás convencido y estás seguro que la renuncia trae ganancia en el reino de los cielos. Amén. En la vida espiritual. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas. Dice, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Dios, de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. ¿Para qué? ¿Para ganar a quién? Para ganar a Cristo.
Hay que tener una mente muy sana, muy fina, muy clara para decir todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Porque ese es mi destino, ese es mi objetivo, ese es mi deseo. Eso es lo que yo más amo y quiero en mi vida. Porque si te tengo a ti, como dice la canción, lo tengo todo. Pero hay que creerlo. Porque solamente cantar, y si te tengo a ti, no sé, lo tengo todo, ¿ya? Mi amado, mi tesoro, sí, pero ¿es verdad o es una canción? ¿Qué es en tu vida? Los discípulos tuvieron un conflicto en cierta ocasión. Estaba Jesús hablando de las riquezas de este mundo, ¿no? Y de lo difícil que sería para un rico entrar en el reino de los cielos, ¿no? Que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, después de eso, Pedro, al escuchar aquello, le dijo: Señor, pero he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Hemos dejado las barcas, hemos dejado nuestras familias, hemos dejado nuestros hogares, hemos dejado la pesca, hemos dejado nuestros negocios, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Dice: ¿qué pues tendremos? Yo creo que era una pregunta como con duda, ¿no? A veces se puede preguntar no con ironía, pero con duda, ¿no? Yo creo que esa pregunta que le hizo Pedro al Señor era porque tenía aún ciertas dudas. Lo hemos dejado todo, Señor, por seguirte a ti. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos, Señor? Y Jesús les dijo: mira, de cierto os digo que en la regeneración, cuando venga el Hijo del Hombre, o cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas. ¿Tú has dejado alguna casa alguna vez? ¿Has dejado alguna casa, verdad, que estaba a tu nombre? ¿Has dejado alguna casa? O hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, dice, recibirá 100 veces más. Pero eso de 100 veces más, eso es para los pastores. Para las ovejas eso no se cumple. Eso es solo para los pastores que se van de viaje a Orlando y a no sé dónde y no sé cuánto y tienen el carro último modelo y no sé qué, no sé cuánto. Eso se cumplen los pastores, pero pues, no sé. Yo he sido una oveja como tú. Yo fui tomado de detrás como David, de detrás del rebaño, de las ovejas. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Yo no sé cómo hacerte entender la Biblia, ¿no? La palabra. Porque esto que pone aquí esto es una utopía. El Señor era utópico. El Señor, cuando enseñaba o predicaba, decía palabras que no se cumplen. Era un mentiroso. Díganme, ¿no? Entonces, ¿creemos o no creemos? Si creyéramos de todo corazón, otro gallo cantaría. ¿Ven? Es un refrán, pero bueno, yo digo, si creyeras de todo corazón, otras cosas
maravillosas ocurrirían en tu vida. Si no ocurren cosas maravillosas, es porque no has creído a Dios de todo corazón. Porque aún en ti hay un corazón malo de incredulidad que se aparta del Dios vivo. Y tenemos que aprender a renunciar. Y por eso muchas veces los llamados de Dios, que Dios hace a nuestras vidas, se quedan en nada. Porque tiene que haber una renuncia por respuesta. A todo llamado de Dios tiene que haber una renuncia para obedecer a Dios. Tiene que haber una renuncia. Y como no estamos dispuestos a renunciar, entonces el llamado de Dios pasa de largo en nuestras vidas. Y va sobre otro. Y le cae a otro la bendición. A otro que dice, sí, yo voy a aprovechar el llamado de Dios. No voy a dejar que pase de largo la oportunidad de desechar y de renunciar a aquello que el Señor me está pidiendo para creerte a ti, para obedecerte a ti, para seguirte a ti. Como Abraham cuando el Señor le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Menuda elección que tenía que hacer entre sacrificar a su hijo o... Imagínate. Hermanos, toda bendición de Dios, todo el crecimiento de Dios, toda gracia de Dios en nuestras vidas acarrea una renuncia, implica una renuncia. Para tener más de Dios tienes que dejar algo, tienes que soltar algo. Para crecer, tienes que ¿qué? Tienes que menguar. ¿Cuánto dicen amén? Es necesario que tú crezcas, pero que yo mengüe, Señor, decía la palabra. Es necesario que tú crezcas y que yo mengüe, Señor. Que yo mengüe, que yo me haga cada vez más pequeño. Que desaparezca incluso. Que no sea yo, que seas tú. Y por eso dice la palabra que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, pero nos cuesta despojarnos. No queremos despojarnos del viejo hombre, no queremos despojarnos de los malos hábitos, no queremos despojarnos de las malas costumbres, no queremos despojarnos de las malas conversaciones, no queremos despojarnos del trampeo, del falseo, no queremos despojarnos de la hipocresía, de la apariencia, no queremos despojarnos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Amén, el autor y consumador de la fe. Y la mayoría de las personas pues van cargadas y cargadas y cargadas y cargadas, con pesos añadidos que les impiden correr la carrera, que les impiden volar en el viento del Espíritu de Dios, que les impiden obedecer a Dios, que les impiden ser fieles. No atan cargas pesadas que son un lastre para poder ser útiles en las manos del Señor y que además les impiden disfrutar y deleitarse de todo lo que Dios les ha concedido o nos ha concedido y no disfrutan de los dones, del regalo de Dios, del don de Dios, y no disfrutan de la vida en el Espíritu porque acarrean pesos, cargas que no han soltado y que no quieren soltar en sus vidas y malgastan las energías que tienen en lo que no aprovecha. Y hermanos, yo creo que cada vez cuando uno se va haciendo mayor y van pasando los años y tus hijos crecen y tus hijos forman familias y tus hijos te dan nietos y ves no todo, no sé qué y no sé cuántos, uno dice,
y te ves ya tan, no, que dices, yo ya no quiero, o sea, tengo que priorizar el tiempo, tengo que priorizar mi vida, tengo que sacarle a los años de vida que me quedan el máximo rendimiento. Yo estoy en ese proceso en mi vida, ¿no? No es que sea todavía un carcamal, pero ya tengo mi edad también y los años pasan y uno dice, mira, con unos pocos de años me pongo ya con una edad un tanto considerable y hay un cansancio físico y mental y bueno, pero y veintitantos años fuera de tu país y bueno, entonces uno dice, ¿no? Tengo que priorizar y tengo que optimizar las fuerzas para ser rentable y no pasar los días. Yo siempre le digo a algunos hermanos, mira, un día que no se produce es un día perdido. Yo sí les digo, mira, día que no se produce nada es un día perdido. Cada día tiene que darnos algo, o sea, tiene que darnos una oportunidad, tiene que darnos algo bueno que hayas hecho, un negocio para el Señor, alguien que le has predicado y le has llevado a recapacitar, a alguien que le has aconsejado y le has sacado de su tristeza, de su situación, de su vida. O sea, no podemos pasar los días en una línea así como, no, una línea sin altibajos, ¿no? Así, no, porque eso es muerte. O sea, la línea horizontal en la vida es una línea que al final va ¿para dónde? Que al final va hacia abajo. O sea, no podemos mantener una línea, no decir. Y hay muchos que quieren mantener una línea así horizontal en sus vidas, sin altibajos, que no pase nada, y que pasen los días y ya está, y ahí me las dan todas, no, hermano. Hoy tienes 30, hoy tienes 35, hoy tienes 40, pero mañana tendrás 59 o 60. Y hay amigo. El, el umbral se acerca y dices, ¿hasta dónde? Voy a priorizar y voy a optimizar mi vida y no voy a perder el tiempo porque la Biblia dice que el tiempo es corto, que los días son malos. Los días son malos, el tiempo es corto. Y el Señor nos va a pedir cuentas, ¿sí o no? Nos va a pedir cuentas. Te di 5 talentos, ¿qué hiciste con los 5 talentos que te di? ¿Los escondiste en el pañuelo? ¿Ah? Al que le dio 10, los puso a producir y le dio otro día. Al que le dio 5, todo contó 5. Al que le dio 1, dijo, solo 1 me has dado, lo voy a guardar, lo voy a esconder, porque sé que eres hombre exigente, severo, que siembras donde no se sabe y que cosechas donde no sembraste, y lo escondió en el pañuelo, no diciendo, ay, lo voy a guardar, ¿verdad? Pero cuando el Señor le vino a pedir cuenta, ¿qué hiciste con el talento que te di? El Señor, lo escondí. Ay, amigo, de quitarle el talento y echarle, ¿verdad? No se trata de nadar y guardar la ropa, no se trata de esconder. No, la vida cristiana es una vida, o sea, intensa y una vida en la cual nos tenemos que plantear muchas cosas, muchos de nosotros. A ver qué estamos haciendo por la vida, cómo estamos pasando por la vida. Y los jóvenes dirán, ya, yo tengo aún 20 años, me queda mucha vida por delante. Yo también tuve 20 años y pensaba como tú. Y eso me llevó a cometer muchos errores. Despojémonos, ¿verdad? Sobrepeso. Hoy en día las estadísticas en el mundo, la mayoría de los seres humanos tienen sobrepeso corporal, ¿no? Sí, en algunos países más que en otros, ¿verdad? No me voy a meter con los gorditos, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Ten tranquilos, que no me voy a meter con los gorditos, ¿ya? Pero hay sobrepeso, hermanos, hay sobrepeso.
por mala alimentación o por exceso de alimentación, o hay sobrepeso. Y tenemos que buscar sanidad. Amén. Vamos terminando. Job 19:9 dice, Job 19:9 dice, me ha despojado de mi gloria, y ha quitado la corona de mi cabeza. Amigo, me ha despojado de mi gloria, porque mi gloria no es gloria. Entonces, no, Señor, despójame de mi gloria. Porque el que busca su propia gloria, ¿qué dice la Biblia? No es gloria. Hallaste miel, dice, come la que te basta, no sea castiado de ella, la vomites. La miel es muy buena, pero si comes mucha miel, ¿qué te va a pasar? Que te vas a empalagar y aparte te puede dar un subidón de azúcar, ya que puedes entrar en un coma diabético, ¿no? Pero la miel es muy buena, pero hallaste miel, dice, come la que te basta. El que busca su propia gloria no es gloria. Entonces Job decía, me has despojado de mi gloria y has quitado la corona de mi cabeza. La corona, ¿verdad? ¿Qué hacían los 24 ancianos cuando iban a adorar al Señor? ¿Qué hacían con las coronas? Echaban las coronas, y los 24 ancianos dice que echaban las coronas en el trono a los pies del trono de Dios. Y entonces adoraban al Señor ¿cómo? ¿Con coronas o sin coronas? Echaban las coronas a los pies del Señor. Hay que echar las coronas a los pies del Señor. Hay que quitarnos la corona. La corona. Me ha quitado la corona de mi cabeza. ¿Verdad? ¿Y para qué hay que quitarse la corona pues para que el Señor nos ponga su corona, ¿verdad? La corona real. La corona real. Dice en la Biblia, él tiene una corona, dice, para los que le aman. Una corona para los que le aman. Una corona o varias coronas, no sé. No sé cuál será la corona que tiene el Señor preparada para ti. Yo quiero una corona, que cuando me corone el Señor me ponga una buena corona, ¿ya? Una corona o varias coronas, no lo sé. ¿Cómo será eso? Es una incógnita, pero yo anhelo que el Señor me corone. Que el Señor me corone. A Jesús le pusieron una corona ¿de qué? De espinas, antes de ser coronado como rey de los judíos. Pero primero le pusieron la corona de espinas que se le clavaron en la... Amén. Y termino leyendo y oramos Filipenses capítulo 2, versículo 5. Voy a venir por aquí, Stephen. Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Como se humilló hasta lo sumo, Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Como descendió hasta lo más bajo, Dios luego le hizo subir hasta lo más alto. Le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre impronunciable, el nombre que aún los judíos no lo pueden pronunciar, ¿no? El gran yo soy, Yeshua. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo
en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Toda lengua confiese. A través de ese despojamiento, lo que generó en Jesús es que Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el privilegio de que ante ese nombre, dice, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese, porque con la lengua se confiesa para salvación. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén.